Vamos a hablar de la presión de vapor para una mezcla cuando ambas sustancias son volátiles. Entonces tenemos dos líquidos volátiles. Recordemos que cuando solamente una sustancia era volátil, o sea el solvente, la presión era igual a la fracción molar de esa sustancia por su presión de vapor de forma pura. En este caso, la presión total pues, va a ser la suma de las dos presiones, tanto A como B. A va a ser el solvente y B va a ser el soluto. Entonces simplemente reemplazamos aquí y tendríamos la ley de Raoul, digamos, extendida para dos componentes volátiles. Recordar aquí que la suma de las fracciones molares siempre va a dar 1, en este caso para dos sustancias, pero si fuesen 3 o 4, siempre las dos fracciones o más van a dar 1. La representación gráfica de la ley de Raoul la tenemos aquí en este caso. Simplemente vemos aquí en el eje X, si estamos en el punto 0, en la parte de arriba, esta sería la presión de vapor de A puro. Y contrario, si estamos aquí en este punto, esta sería la presión de vapor de B puro. Durante toda esta zona, si unimos estos dos puntos con una línea, vamos a ver que aquí está la presión total de la mezcla. O simplemente, si tengo por aquí un punto, va a ser la suma de los dos puntos de las dos gráficas independientes. Vemos aquí las posibilidades que se pueden dar de la ley de Raoul. La gráfica que estamos viendo anteriormente es la situación ideal, donde simplemente las presiones parciales se suman y pues dan un valor total. Sin embargo, la ley de Raoul tiene desviaciones tanto positivas como negativas. Este es un caso en el cual la presión real es superior a la ideal. La ideal viene aquí por la línea verde y la real viene por la línea azul continua. Sin embargo, también puede darse lo contrario, una desviación negativa. La ideal sería la línea verde y por debajo tenemos la presión real de Raoul para una mezcla de sustancias volátiles. Estas desviaciones se pueden explicar aquí en este cuadro. Entonces miremos la primera. Si tenemos A y A, que sería la primera sustancia, B y B, la segunda sustancia, simplemente cuando hablamos de la mezcla hay interacción entre A y B. El delta H de solución para este caso es muy cercano a 0, o sea que el cambio en la temperatura o el delta T también es cercano a 0. En este caso tenemos una solución ideal. Esa es la cuestión cuando la solución es ideal, que las interacciones de AB o AA o BB separados son casi iguales, por eso no hay un cambio en la entalpía de disolución. Por ejemplo, sustancias muy parecidas como benceno y tolueno pueden darnos una solución ideal que cumple la ley de Raoul. Contrariamente tenemos entonces acá, si tenemos A y B separadamente, cuando unimos A y B, entonces ¿qué vamos a tener? Una reacción exotérmica, se libera energía, un delta H negativo. Hay un cambio de temperatura positivo y la desviación a la ley de Raoul es negativa. En este caso puede ser acetona y agua. Vemos aquí que el gráfico que correspondería a esa desviación negativa, entonces sería el que tenemos a la derecha. Entonces simplemente la presión real va a ser igual a la presión de vapor esperada de la mezcla. Esto es porque las interacciones entre A y B son más importantes que entre A y A o B y B, porque generan de alguna forma interacciones relevantes, por ejemplo en el caso de acetona y agua, sean puentes de hidrógeno entre las dos sustancias. El otro caso es cuando las interacciones entre A y B son menos importantes que las interacciones entre A y B por separado. Entonces tenemos ahí una entalpía de solución positiva, un delta T negativo y una desviación positiva a la ley de Raoul. Por ejemplo, tenemos ahí la mezcla etanol y hexano. Sabemos que el etanol es polar mientras que el hexano es no polar. Entonces, en este caso, las sustancias prefieren estar por su cuenta separadamente. Esta es una desviación positiva y tendríamos en este caso esta gráfica que representaría el proceso de mezcla. Vamos a aplicar ahora la ley de Raoul a una mezcla de benceno-tolueno. Nos dice, un mol de benceno y 2 moles de tolueno se unen y determinar para esa mezcla la presión de vapor. Tenemos ahí inicialmente sacar la fracción molar del benceno, tenemos acá un mol sobre las moles totales que serían 1 más 2, o sea 3 moles y nos da fracción molar del benceno. Para el tolueno podríamos simplemente a 1 restarle esto o coger las moles, 2 de tolueno sobre las moles totales y nos da 0,67. Vemos aquí que la suma de estos dos valores da 1 como fracción molar. Entonces ahora simplemente aplicamos la ley de Raoul de forma separada. Por ejemplo, para el benceno sería la fracción molar del benceno 0,33 por la presión parcial del benceno puro,
que es 75 torricellis para este ejemplo. En este caso, esto es a una temperatura determinada y única. Esto nos daría entonces 25 torricellis de presión para el benceno. Y el tolueno sería similar, fracción molar del tolueno por la presión de vapor del tolueno puro, sería 0,67 por 22 torricellis y eso nos da 15 torricellis. Al sumar estas dos presiones de vapor tendríamos la presión de vapor de la mezcla, que en este caso serían 40 torricellis. Tenemos aquí otro ejemplo, nos dicen se mezclan 23,4 gramos de benceno con 64,4 gramos de tolueno. Determinar la presión de vapor de la mezcla. Entonces recordemos que tenemos las presiones de vapor de las sustancias puras. Cogemos simplemente cada masa, hallamos en este caso las moles de benceno y también las moles de tolueno. Con las moles de cada sustancia determinamos la fracción molar tanto del benceno como del tolueno. Vamos a coger entonces ahora la ley de Raoult. La presión para el caso del benceno será igual a su fracción molar por la presión del benceno puro. Entonces tendríamos aquí fracción molar del benceno que sería 0,3 por la presión del benceno puro que tenemos que es 75 milímetros de mercurio. Este nos da un valor de 22,5 milímetros de mercurio. Hacemos lo mismo para el tolueno. Entonces presión del tolueno será fracción molar del tolueno por la presión del tolueno puro. Entonces en este caso reemplacemos de una vez que sería 0,7 la fracción molar por el valor de la presión 22 milímetros de mercurio y eso nos da un valor de 15,4 milímetros de mercurio. Si tomamos los dos valores, entonces la presión total va a ser la presión del benceno más la presión del tolueno. De esta forma sería entonces 22,5 milímetros de mercurio más 15,4 milímetros de mercurio. Esto nos daría un valor de 37,9 milímetros de mercurio. Con esto en mente, entonces vamos a hacer la siguiente tarea. Determinemos aquí la presión de la solución y vamos también a tomar la tabla de desviaciones y vamos a buscar para una mezcla que sea de 50 gramos de cada una de las sustancias, 50 gramos de benceno y 50 de tolueno, 50 de acetona y 50 de agua, 50 de etanol y 50 de hexano. Busquemos la presión de vapor de estas sustancias a 25 grados Celsius para todos los casos y determinemos la presión de vapor de la mezcla y confirmemos si realmente ocurre la desviación ideal, negativa o positiva. Nos vemos en un siguiente tema.